Una palabra muy conocida que está en el libro de Génesis, capítulo 37. Y bueno, esta es una palabra que la hemos leído, casi toda la Biblia, ¿no? Porque uno viene leyendo palabra y palabra y venimos masticando la palabra de Dios. Es una palabra tremenda porque cuenta la historia de una persona que tenía tan solo 17 años, que era un soñador. ¿Cuántos soñadores hay acá? Que sueñan, se imaginan, cuando esté predicando. ¿Cuántas veces soñaste que predicabas? Yo me acuerdo cuando recién me había entregado a Cristo, yo decía, wow, y soñaba el día que esté predicando, y a veces hasta me imaginaba lo que iba a predicar y hasta me emocionaba yo solo. No había nadie. Estaba tan metido, toda la gente iba a ser tocada por Dios. Y me acuerdo que soñaba con adorar a Dios. A mí siempre me gustó mucho la adoración. Me gusta más que la predicación, la verdad. Me gusta mucho adorar. Me la pasaría horas adorando. Yo tuve muchos sueños que para que se concreten uno tiene que pagar un precio. Porque cada vez que Dios ponga un sueño, en el sueño está el propósito, está por lo cual Dios te ha predestinado. Y nada puede enfrentar lo que es de Dios. Los planes de Dios no te los puede quitar nadie. Vos y yo fuimos predestinados con ese propósito. Y por supuesto que vamos a tener luchas, por supuesto que vamos a tener problemas. El mundo está bajo un conflicto continuo, tenemos un conflicto, una guerra espiritual demoníaca continuamente, que viene ¿para qué? Para que abortemos los sueños. Pero nosotros tenemos que estar seguros que lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Por eso quiero decirte esto y alentar a todos los que recién empiezan el camino de Dios, a todos aquellos que recién empiezan a entender algo. Quiero decirte que seas fuerte. Escúchame, sé fuerte en tu crecimiento espiritual. Sé fuerte. No abortes los sueños de Dios. No dejes de que el enemigo te robe los sueños. A veces es como que nos debilitamos, pero sé fuerte, porque lo que Dios te prometió, Dios lo cumplirá. Lo que Dios te dijo, lo que Dios te habló, lo que Dios marcó, lo que Dios metió en el Espíritu, en el tiempo de Dios, se cumplirá. Entonces no te desesperes, solamente seamos sabios. Mira lo que dice la palabra Génesis capítulo 37. Dice, vamos a leer algunos versículos. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Decí conmigo, le aborrecieron más. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos,
Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Qué inocente que era, ¿no? José. ¿Cuántas veces somos así medio inocentes nosotros? Y contábamos: ay, el Señor me habló y me dijo tal cosa, y por ahí a veces no nos damos cuenta, a veces pecamos de inocentes, ¿no? A veces contamos nuestros anhelos. José era un soñador inocente, él no tenía maldad para nada. Él tenía sueños, que eran sueños, realmente eran sueños de Dios. Tenía sueños tremendos, él contaba feliz sus sueños. No podía entender que alguno pudiera tomar sus sueños de otra manera. Era una persona sana, pero él no se daba cuenta que al lado de él había gente que no estaba en la misma frecuencia. A sus hermanos. Encima él, cuando veía que sus hermanos hacían cosas indebidas, iba y le contaba a su padre. O sea que a José lo tenía en medio como si fuera medio buchón, ¿no? En el mundo de 50 es un buchón. No puedo hacer ni una, que enseguida va y le cuenta todo a nuestro viejo. Así que le tenían bronca, porque él tenía rectitud, era una persona sana, era una persona pura, era una persona transparente. Era una persona diferente a todos los demás, y los celos habían empezado a crecer alrededor de él, las competencias. Pero bueno, él siguió soñando sueños, y cuando nosotros leemos la Biblia, hubo muchas personas, escuchen, hubo muchas personas donde Dios se manifestó a través de los sueños. Hoy justo estábamos hablando con Johnny de los sueños. Y yo soy medio reacio cuando viene alguien, ¿no?, y me dice: yo soñé, y tenemos que hacer caso a todos los sueños. Tenemos que saber interpretar, porque muchas veces Dios te puede hablar por sueños. Hoy está hablando de la pastora Teresa y me habló de 2 sueños tremendos. Tenemos que tener el discernimiento, porque el Espíritu Santo habla de diferentes maneras. A mí Dios me habló muchas veces a través de los sueños. Yo me acuerdo que antes de entregarme a Cristo, yo tuve un sueño que había quedado asombrado, me desperté choqueado, no entendía el sueño. Y había soñado, yo no sé si alguna vez ustedes entraron en los lugares donde hacen necropsias, en una morgue. ¿Alguno conoce una morgue judicial? La morgue es un lugar horrible, es donde encontrás cadáveres congelados. Muchos hacen necropsia, la autopsia se hace a los vivos, la necropsia se hace a los muertos, abren los cuerpos. Y a mí me tocó participar de muchas necropsias por ser policía. Me decían, me daban una nota, me decían: tenés que ir a participar de esta necropsia, tenés que hacer esto. Yo odiaba entrar ahí. Había un olor a muerto terrible, ese olor es muy feo. Y vos veías cómo abrían los cuerpos. Me acuerdo que había un oficial que estaba ahí, que era el encargado, había llegado un día en el momento del almuerzo, y el tipo se puso a hacer su guiso, con su ollita ahí arriba de la cocina. ¿Quiere comer, muchacho? Sí, yo quiero comer. Tenía todos los muertos ahí desparramados. Había un olor muy feo, era muy feo. Me acuerdo que llegaba a mi casa y le decía a mi esposa: lavame la camisa, la ropa, todo, porque tiene un olor impresionante, un olor muy fuerte, un olor ácido. ¿Qué sueño tengo? Yo ya venía mal. Me sueño que estaba yo sentado en la camilla de la morgue y no me podía mover, ni para atrás ni para adelante. Yo estaba desnudo, y me acuerdo que en ese momento se me aparecían alrededor ciertas personas que habían representado algo en mi vida. Había uno que era un director de la Escuela Científica Basilio, donde yo había ido cuando era chico, porque mi padre había sido espiritista de la Escuela Científica Basilio. En otro lado había
otra persona que enseñaba budismo. Yo había practicado budismo, yo practiqué artes marciales muchos años, fuerzas internas de las artes marciales, bueno, montones de cosas. Bueno, había distintos personajes que se habían aparecido al lado mío, y había uno que era el principal, que tenía como un tridente en la mano. Ese era mi sueño, y yo pensaba, bueno, chao. Yo estaba en el sueño ahí, yo diría, ¿ahora qué hago? Y resulta que miraba atrás mío y había un crucifijo colgando arriba mío, que en Amor, y hay muchos lugares que tienen los cristales crucifijos. Y yo miraba que Jesús estaba ahí, pero yo pensaba, ¿qué va a poder ayudarme si él está muerto? Pero me llamaba la atención que movía la panza, y uno de los hombres le clava el tridente en la panza y empiezan a caer gotas de sangre arriba de mi cabeza. Usted está interpretando todo, ¿o no? Yo no entendía nada. Y cuando empiezan a caer las gotas de sangre que yo sentí, el calor de las gotitas de sangre que caían arriba de mi cabeza, de repente todo se puso blanco, entró como un viento blanco y me desperté. Pero yo quedé muy bloqueado ese día. Pero yo dije, ¿esto qué es esto? ¿Cómo voy a soñar este sueño? A las semanas terminamos pisando por primera vez una iglesia con Alicia. O sea, la conversión no es casi siempre cuando tú pisas una iglesia. Dios va obrando antes. Dios te va dirigiendo, Dios va permitiendo situaciones. Y me acuerdo que cuando le comenté este sueño a mi primer pastor, se agarraba del hombro y decía, gloria a Dios. Claro, él entendía el mensaje, que yo entiendo hoy. A mí en ese momento Jesús me estaba librando de una batalla porque yo estaba bajo las garras de Satanás. El diablo estaba reclamando mi alma. Y Jesús era el que estaba delante mío. A través de su sangre ocurrió la redención. Son esas batallas espirituales que si uno la escucha teológicamente y hay un pastor que viene y te la predica, tú tal vez no la vas a creer, pero cuando viene a través de un sueño, Dios sabe cómo hablarnos, y Dios muchas veces utiliza los sueños para hablarnos. Y así tuve montones de sueños, tuve sueños proféticos, muchísimos, porque Dios habla a través de los sueños. No siempre uno tiene que saber discernir si el sueño que yo tengo es un sueño de Dios, o si es un sueño de la carne, o si es un sueño diabólico. Dios se le manifestó a Salomón a través de los sueños, ¿se acuerdan? A través de los sueños. En Primera de Reyes 3:5 dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé, y ahí Salomón le pidió sabiduría. ¿Se acuerdan la historia? ¿Cómo se le presentó? Se le presentó en un sueño. Cuando nació Jesús también, sí, se le presentó en sueños a José y a María, Mateo 2:11. Estos son algunos de los versículos que te leo, que dice que al entrar a la casa había un niño con su madre María, y postrándose le adoraron los magos. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hay sueños donde Dios te muestra cosas. En el libro de Job 33:14, en la versión Nueva Biblia Viva, dice, porque Dios habla repetidamente en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras yacen en sus lechos. En tales ocasiones Dios les abre los oídos y les da sabiduría e instrucción, haciéndoles cambiar de opinión, guardándolos del orgullo y previniéndolos sobre los castigos del pecado y evitando que caigan en algún lazo. O sea que cuando uno tiene un sueño, uno no tiene que estar pendiente de los sueños, uno tiene que estar pendiente desde ya de la palabra de Dios. Pero Dios sabe que a veces tenemos cierto grosor en nuestro corazón. Dios sabe que a veces nos cuesta interpretar la palabra, que a veces
se mete en una intimidad mucho más profunda, que es hablándonos muchas veces a través de los sueños. Así que José era esta persona, yo te hablo un poquito como para que podamos entender. José era un soñador donde Dios le mostraba sucesos que iban a acontecer. Y él lo hablaba libremente, él pensaba que nadie le podía tener celo o malos pensamientos, era un joven de 17 años. Él fue despreciado. Cuando él empieza a crecer, escuche, cuando una persona tiene un llamado de parte de Dios, cuando recién empieza, es un niño espiritual, recién empiezan. Y los niños espirituales son los más atacados. Si tú hace poco que le abriste tu corazón a Dios, te voy a decir que el enemigo va a ser imposible para enfriarte, va a ser imposible para frenarte, para que no congregues, para que dudes, va a ser imposible para que caigas, para que tropieces, va a ser imposible para que veas miles de defectos dentro de la iglesia. Seguramente Dios no te va a mostrar defectos de la iglesia, te lo va a mostrar Satanás, porque sabe que a través de esa manera te va a desinflar en la fe, te va a frenar, te va a estancar, va a tratar de confundir. Acá estaba creciendo, José estaba en pleno crecimiento, por eso te digo, sé fuerte en tu crecimiento. Tú tienes que crecer, amado. El niño, lo único que quiere tomar siempre, ¿qué es? Mamadera, leche. El niño quiere tomar leche. El niño siempre quiere escuchar una palabra donde pueda sentir un poco de emoción, de euforia, aplaudir, saltar, darle gloria a Dios, pero nunca tener cambios. Pero nosotros como iglesia tenemos que crecer. Yo estoy dando justamente un estudio sobre los matrimonios, sobre la inmadurez del matrimonio, la inmadurez que frena y que estanca en todas las áreas, cuando una persona es inmadura. Y yo creo que José no tenía malas intenciones, pero sí tenía inmadurez. Fue bastante inmaduro. Él hablaba con todos con una transparencia, fue despreciado, fue celado, fue envidiado. ¿Cuántas veces te han celado? ¿Cuántas veces te tuvieron envidia? Pero yo no tengo nada, pero te envidian por tu manera de ser, te envidian por la fe que tenés, te envidian porque vos no te enganchás en las cosas oscuras que se enganchan los demás. La envidia es ese sentimiento donde los demás no quieren de que las cosas te vayan bien. Muchos no quieren que vos prosperes, que salgas adelante, que seas una buena persona. Te tratan de poner piedras de tropiezo para que caigas. Y así le pasó a José. Así que bueno, capítulo 37-24, ahí empiezan los procesos sobre José. Y le tomaron, dice los hermanos, y le tomaron y le echaron en la cisterna, le tiraron en un pozo, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua, y se sentaron a comer pan. Claro, no se lo bancaban más, tenían tanto celo, tenían tanta bronca, se sentían tan rechazados, porque ellos eran carnales, y él era el único espiritual, era el único que hacía las cosas bien. El padre lo amaba tremendamente. Los celos no vienen así porque sí. Él marcaba la diferencia. Entonces dice que lo tiraron en la cisterna y se sentaron a comer pan, como diciendo ya está, y alzando los ojos miraron en una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos tenían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá le dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Había llegado al punto de que pensaban matarlo. Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, se pusieron de acuerdo. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas
hijas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. O sea, José no había hecho absolutamente nada de mal. Pobre José. Mirá hasta dónde llegó, solamente ¿por qué? Por soñar. Hay sueños que se pagan muy caros. Hay propósitos de Dios que se pagan muy caro. No te creas que esto es un juego. A veces uno se emociona y dice, gloria a Dios, cuando hay oración por dones, por ministerio. Yo quiero este ministerio, yo quiero el ministerio de liberación. Yo quiero ser un predicador. ¿Cómo sabés lo que estás pidiendo? Es una bendición, anhelar los mejores dones, dice la palabra. Pero caminar en el propósito de Dios te va a llevar a tener una guerra espiritual. El enemigo se va a desatar para frenarte, para que entiendas de que esto no es para vos, para que dudes, para que no soportes el proceso. Eso hace el enemigo, que no soportes el proceso, que no llegues a la meta, que no aguantes más, que digas, no, cortate. ¿Sabes cuánto yo he conocido en este último tiempo? Que cuando estaban a punto de llegar fueron cortados en la mitad del proceso. Estaban a punto, ya, a punto de entrar en una nueva etapa y el enemigo los confundió, les hizo creer de que no servían, de que esto no era así, de que el otro era así, y que esto y que lo otro, y terminaron confundidos. Terminaron cayendo en medio del proceso. Así que lo terminan vendiendo como esclavo a los ismaelitas. Y dice que los ismaelitas lo llevan a Egipto. Y ahí aparece Potifar. Potifar era un oficial del faraón. Así que lo termina comprando Potifar. Porque Potifar vio que José no era cualquier esclavo. Cuando uno está con Dios, cuando uno camina con Dios se nota. La gente ve otra cosa. Potifar cuando fue a comprar podría haber comprado cualquier otro esclavo, pero vio que José era distinto. No era un esclavo más. Hay mucha gente que nos ve diferente, amados. ¿Cuántos dicen amén? Te ven diferente en la forma de hablar, te ven diferente en la manera de comportarte, te ven diferente en la mirada. Hay algo distinto. Y José le miraba algo que este hombre es diferente. Dice que Potifar lo compró. Así que de a poco, José, que había sido vendido, que había sido despreciado, traicionado por sus hermanos, terminó manejando toda la casa de Potifar. Y hay una parte de la palabra que es la que más me gusta, que está en el 29:12, que dice, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. ¿Cuántas pruebas pasaste en este tiempo? Yo te digo en esta noche, mas Sebastián estaba con José. Mas Martín estaba con José. ¿Cuántos pasaron pruebas? Que están que nada más. Mas Rosita Jehová estaba con José. A veces las pruebas parece que nos superan y ya estamos pensando que viene el tiempo de la muerte, que nos viene lo peor, que se nos viene el mundo abajo. Pero José era una persona tan diferente. Yo creo que cuando alguien está bajo bendición de Dios, amados, no hay pruebas que te puedan detener. Cuando estás bajo la bendición de Dios, Dios te vuelve a levantar. Salmo 37:24 dice que cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Vamos a tropezar, vamos a pasar momentos difíciles. Estar bajo bendición no significa que todo te va a ir perfecto. Estar
estar bajo bendición no significa que no vas a tener pruebas. A veces uno piensa, y me vino esta prueba, y no tendré que cambiar de congregación. Me vino justo esta prueba, y no, seguramente que el pastor no tiene ese don que necesito para liberarme. Es una mentira. Creemos de que la prueba, no tenemos que tener prueba. ¿Por qué? Porque estoy bajo bendición y todo me tiene que ir bien. Como la famosa frase que dice, pare de sufrir. ¿Cuánto la escucharon? Eso es mentira. Ni ellos que dicen eso se la creen. Ellos muestran un show, muestran como varios, que muestran que todo va, todo es sonríe, por dentro están quebrantados, están enfermos, pasan montones de problemas, pero se suben a un púlpito y dicen mentiras. Porque eso de pare de sufrir es una mentira. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Vas a tener quebrantamiento, vas a pasar por tus luchas. José pasó por todas estas cosas. Y no solamente pasó por el desprecio de los hermanos, que lo vendieron como esclavo. Después padece una injusticia terrible, porque la mujer de Potifar empezó a gustarle a José. Y empezó a provocarlo para que él pudiera tener relaciones sexuales con ella. Por favor, acostate conmigo, por favor. Y él decía, ¿cómo yo le voy a hacer esto a mi Señor? Con lo que él hizo conmigo. José era una persona noble. José era una persona que tenía temor de Dios. Y dice la palabra que él salió corriendo y dejó unas prendas y la mujer lo acusó de que él quiso violarla a ella. Y por causa de esa injusticia, otra más. O sea, primero el celo de los hermanos, después lo venden como esclavo, termina en Egipto. Y después de eso, lo compran, está en la casa de Potifar, por no querer acostarse con la mujer de Potifar, ¿dónde terminó? En la cárcel. Pero Jehová estaba con José. ¿Dónde terminaste vos en este tiempo? ¿Cómo son tus pruebas? Usted no sabe, pastor, lo que me ha pasado. A veces no queremos ni hablar, ni nadie se entere. Pero no importa lo que hayas pasado. Lo importante es que Dios está con vos. Porque Él dijo, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Y yo voy a estar todos los días donde vayas, yo voy a estar contigo. Un aplauso grande. ¡Aleluya! No nos quedemos de esperar al Señor y a su nombre. Así que termina en la cárcel, José. Y la cárcel, bueno, ahí es usado para interpretar sueños. Conoce al panadero y al copero que terminaron presos, que eran panadero y copero de Faraón. Y ahí empieza a interpretar ciertos sueños. Y el copero termina dándole la libertad. Al panadero lo matan, pero el copero termina dándole la libertad y termina trabajando nuevamente con Faraón. Y Faraón empieza a ser inquietado por unos sueños. Él empezó a tener el sueño, los famosos sueños de las vacas flacas, ¿se acuerdan? Y él empezó a estar inquietado, Faraón. Y no tenía quien le pueda interpretar los sueños y el copero se acordó. Yo me acuerdo de José, el hebreo. Andá a buscarlo, mandalo a llamar. Porque este hombre a mí me interpretó, a través del sueño me interpretó todo. Sabía a quién iba a morir, quién iba a ser liberado. Y dice que lo mandaron a llamar. Y le termina interpretando los 7 años de las vacas flacas, que era un hambre mundial que iba a venir. Iba a haber una necesidad terrible. Y gracias a esa interpretación, Faraón manda a sembrar, manda a guardar alimentos, ¿sí?
se abastecieron gracias a la interpretación de un loquito soñador. Gracias a esa interpretación, ¿sabes qué hacen? Lo ponen como gobernador. El último después del carro. Porque la historia de Cristo es así, la historia de Cristo siempre termina bien. Así que yo no sé vos cómo estás con los problemas que estás pasando. Capaz que sentís que el mundo se te vino abajo, te vinieron las malas noticias, te pasó esto, que a veces recibimos golpes por un lado, golpes por el otro, y cada vez estamos peor y salimos de una como José. La traición de los hermanos, ¿vos sabés lo que habrá padecido José? El dolor de ser un joven de 17 años que los hermanos lo terminan tirando en una cisterna para matarlo. Y después lo sacan, le habrán pegado, andá a saber cómo lo habrán tratado, y lo venden como esclavo. Una persona que tenía su vida ordenada, una persona que amaba tanto a su padre, y termina como esclavo. Por hacer una obra de bien, resistirse a no caer con una mujer, lo terminan metiendo en la cárcel. A veces no entendemos los procesos de Dios, amados. A veces no entendemos por qué perdemos y pasamos por cierta situación. Y a veces no entendemos a lo último, como le pasó a José. José nunca negó a Jehová, nunca lo negó. Siempre siguió interpretando hasta que Dios lo levantó, lo puso de gobernador. ¿Y a quién termina dándole alimentos? A sus hermanos. Todos esos hermanos que lo despreciaron, que lo trataron mal, que le tenían celo, que le tenían envidia. Llegó el momento que golpearon la puerta de Egipto. ¿Quién se aparece? José. Y los hermanos no lo conocían. Y ahí estaba José, el que había sido despreciado, el que había sido dejado de lado, terminó dándole de comer a toda su familia. Y José terminó declarando a sus hermanos: no se coman mal, porque ustedes no me mandaron acá, fue Dios el que me mandó. Fue Dios el que permitió estos procesos para que yo termine siendo gobernador de Egipto. A veces nosotros a Dios no lo entendemos. A veces no entendemos por qué tenemos que pasar por estas cosas. Pero yo lo único que puedo entender es que en el reino de Dios nunca se pierde. En el reino de Dios siempre se gana. Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Y Dios te va a sorprender, Dios va a hacer algo en tu vida. Tal vez hoy te desprecien aquellos que te desprecian, mañana termines vos orando por ellos. Tal vez hoy te han tratado mal, tuviste que padecer todo lo que padeciste, traiciones, injusticia, capaz que el día de mañana tú seas de que tengas que darle de comer a ellos. Como pasó con José, como pasó con la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis 3:9, Dios le dijo: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Una iglesia que había padecido tremendas injusticias con falsos judíos. Y Dios estaba ahí en el tema. Dios siempre, escuchen, Dios siempre hace justicia. Tarde o temprano siempre hace justicia. Y Dios le desata esta palabra y le dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué fuerte que para esa iglesia que fue tan humillada, tan menospreciada, para esa iglesia que parecía que nadie se enteraba de las cosas que pasaban, quiero decirte que Dios está al tanto de cada cosa que padecemos. A Dios no se le escapa nada, porque Dios no puede ser burlado. Porque lo que el hombre sembrare, eso se dará. Dios no puede ser burlado. Yo puedo ser burlado. Claro que sí, soy hombre. A mí se me escapan muchas cosas, pero a Dios no se le escapa nada.
A Dios no se le escapa nada. Por eso quiero dejarte esta palabra. Esta palabra va para los que se sienten despreciados, celados, criticados. Esta palabra es para aquellos de los que están siendo procesados. Quiero decirte, tu historia va a terminar bien. Y pronto vas a dar testimonio. Pronto te vas a parar acá a contar lo que Cristo hizo en tu vida. Eso va a animar, va a alentar. A José no lo detuvo la envidia, no lo detuvo los celos de los hermanos. A José no lo detuvo la cárcel, no lo detuvo haber sido vendido como esclavo, no lo detuvo nadie. Y nadie lo va a poder detener, nadie te va a poder detener si Dios está dentro tuyo. Si caminamos con Dios, pasaremos por momentos difíciles, tal vez Dios permita sombras difíciles de pruebas, quebrantamientos interminables, momentos de enfermedad que parece que nos vamos a morir y ya se termina todo. Pero Dios de ahí nos va a volver a levantar y nos va a volver a dar una nueva oportunidad. Vamos a orar.